Sean bienvenidos a nuestra plática. Vamos a tener un estudio relacionado con el orden de vida y el código de honor de las 5 purezas. Esto con el propósito y el objetivo de realizar un trabajo a nivel interior para el mejoramiento y el crecimiento espiritual, para el desarrollo de los valores o atributos que nos acercan a nuestra propia divinidad. Nosotros, al estar en este planeta Tierra, tenemos un compromiso con nuestros propios padres internos y un compromiso también con la misma vida, porque somos una materia que necesita la parte material, pero tenemos una esencia espiritual que también necesita un desarrollo y un crecimiento. Para lograr el objetivo de nuestra existencia, que es el despertar de nuestra propia conciencia, para poder ver el camino que nos conduce de regreso a casa. Porque nosotros estamos aquí de viaje, en una escuela que es la escuela de la vida, para hacer un aprendizaje y comprender y sacar la sabiduría de lo que nosotros llamamos bien y de lo que llamamos mal. Porque hay que descubrir lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Porque todo en su lugar es bueno, pero fuera del lugar se vuelve malo. Un ejemplo: una persona puede tener una virtud, digamos como la caridad, pero fuera del lugar se vuelve complacencia con el delito. Si uno, por ejemplo, hace caridad con los mendicantes del vicio o patrocina esos procesos, por muy que crea uno que está haciendo un bien, está haciendo un mal. La paciencia en su lugar es buena, pero fuera del lugar se vuelve alcahuetería. Hay que saber poner las cosas en su sitio. Observen que muchas veces un veneno, por malo que es, sirve para curar una enfermedad. ¿Por qué? Porque se vuelve un antídoto. Ahora, nosotros vamos a estudiar el orden de vida porque cada uno de nosotros estamos en un espacio, y ese espacio, digamos, que ocupamos, tenemos diferentes relaciones. En nuestra vida tenemos una relación importantísima con nosotros mismos, una relación con los semejantes, una relación con el trabajo, una relación con los deberes y obligaciones que tenemos y compromisos adquiridos con las personas, y uno que quiere lograr un crecimiento espiritual, lo primero que debe ordenar es su existencia. O sea, ser una buena persona, un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen trabajador, responsable de sus actividades. Si tiene una afiliación espiritual, entonces ser un ejemplo
dentro de esa organización. ¿Por qué? Porque la vida que nosotros somos se expresa en la existencia en este cuerpo. La vida siempre es una. Y esa vida es lo que los seres humanos denominamos Dios en uno, que es un principio que es eterno. Pero esa vida se expresa en la existencia a través de los diferentes dramas, comedias, tragedias, actividades del diario vivir. La existencia es de las formas. Todas las formas son pasajeras. ¿Por qué? Porque nacen en un tiempo y terminan en un tiempo. Pero lo que anima la vida es un principio inmortal, es eterno. Nosotros no somos este cuerpo. Este cuerpo es el vehículo a través del cual se expresa una conciencia, una esencia, un alma, un espíritu, que está en un aprendizaje para ordenar mi propia vida. Entonces, el orden de vida nos está indicando a nosotros, digamos, un aspecto que es la rectitud. Uno debe ser recto en el obrar, en todas sus acciones, para ser un ejemplo viviente de la enseñanza. Porque no podemos decir o pretender decir que estamos en un proceso espiritual cuando estamos engañando, cuando estamos mintiendo, cuando estamos formando conflictos, cuando estamos formando guerras, cuando le estamos quedando mal a las personas con la palabra que empeñamos, cuando damos mal ejemplo, cuando no cumplimos con nuestros deberes y obligaciones, entonces estamos faltando a ese orden de vida. ¿Por qué? Porque estamos caminando dando un mal ejemplo. Entonces, si uno en el hogar no es cumplidor con sus deberes y obligaciones, entonces hace sufrir a las personas que están bajo nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque les puede faltar el cariño, la ternura, el amor, los alimentos, porque muchas personas recibimos el dinero, pero no cumplimos con la obligación en la casa, sino que nos gastamos la plata y no mercamos. Las personas necesitan vestuario, no les ayudamos con el vestido. O sea, no cumplimos con esos deberes. Y es necesario ser un buen administrador del hogar. En el hogar, si tenemos un esposo y una esposa, entonces es lógico que el orden de vida mío implica de que es una compañera, un compañero. La palabra dice enamorados, en amor a dos. Ahí no dice enamora 3, enamora 4, enamora 5, ¿sí? Es respetar esa unión conyugal, esa unión familiar. En mi trabajo, yo tengo que ser cumplidor con lo que me comprometí en hacer. Porque hay veces, digamos, las personas estamos en un trabajo, pero no cumplimos a cabalidad con la responsabilidad que tenemos. Hay personas, por ejemplo, que desperdician material, hay personas que roban a la empresa donde trabajan,
no solamente lo que produzcan, sino que también roban tiempo. Porque muchas veces una persona dice, bueno, usted va a trabajar 8 horas, pero de esas 8 horas, ¿cuánto tiempo me robo? Porque a veces no lo estoy haciendo bien y estoy buscando disculpas para ir a un sitio, para ir a otro, para dejar de hacer lo que estoy haciendo. Yo recuerdo en una empresa en Bogotá que eran 150 trabajadores. Si cada trabajador se roba 10 minutos al día, son 150 por 10, ¿cuántos minutos da? 1500 minutos, ¿cierto? 1500 minutos, ¿cuántas horas son? ¿Cuánto se produce en una hora? Entonces es lógico que diariamente, si usted suma eso al mes, esos son varios días. ¿Y qué producción se hace en un día? Entonces las personas no se dan cuenta de ese valor del tiempo. Entonces, uno tiene que ser responsable en esas actitudes. Si nosotros tenemos una responsabilidad moral con las personas, entonces debemos aprender a respetar esas relaciones, como padre, como hijo, como hermano, como familiar, como amigo. O sea, tener una buena relación, o sea, no abusar de las personas, no engañar a las personas, no mentir a las personas. O sea, es demostrar con hechos concretos que uno verdaderamente está haciendo un trabajo para corregir sus estados de conducta negativos para irlos cambiando por estados de conducta positivos. Una persona puede estar en la mejor religión del mundo o en la mejor escuela del mundo, pero si su ejemplo en el orden de vida es desastroso, no está haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque los hechos están demostrando lo contrario. Y se dice que el árbol se conoce por sus frutos. Entonces, el orden de vida está en el arcano 31. 3 es el orden, 1 es la vida. Ese orden de vida es para nosotros poder realizar un trabajo psicológico y se basa en el código de honor de las 5 purezas. El número 3 me representa el trabajo, el número 4 me representa lo psicológico, el número 5 me vale por 5 y el número 1 la pureza. O sea que son 5 purezas. Y aquí tenemos el orden de vida. Entonces, en este triángulo, si yo estoy haciendo un trabajo psicológico, debo ordenar mi vida. Debo trabajar sobre las 5 purezas, que es lo que me afianza en avanzar y crecer moralmente, espiritualmente y transformarme en un ser útil para la sociedad o para el espacio donde yo me encuentro. Estas 5 purezas están relacionadas con la pureza de mente, que es la pureza de pensamiento. La pureza de corazón, el sentimiento.
la pureza de verbo, la palabra, la pureza de acción, el acto, y la pureza sexual, que es la pureza creadora. Este código no riñe con ninguna organización espiritual, religiosa o de creencia. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa, todo el mundo siente, todo el mundo habla, todo el mundo realiza acciones y todo el mundo tiene actividad creadora sexual. Pero desconocemos cómo lograr estos procesos de la purificación del cuerpo, de la psiquis y de la mente. O sea, el cuerpo, la psiquis y la mente es nuestro propio templo. Este cuerpo, escrito está, es el templo de un Dios vivo, que mora, vive y palpita en mi corazón como Trinidad. Este cuerpo es el vehículo a través del cual viaja un alma, viaja un espíritu, para lograr en la existencia, en nuestra vida, poner en orden nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestras acciones y poder crear en nosotros al verdadero hombre. Entonces, si por alguna parte debemos iniciar nuestro cambio, nuestra transformación, es por la parte más elevada del cuerpo, que es la cabeza. Del cuello hacia arriba, este círculo que vemos aquí es la torre del templo, que es de los hombros hacia abajo. De aquí para abajo es el templo y esta es la torre del templo. Pero aquí en la parte superior nosotros tenemos 7 puertas, 2 ojos, los 2 oídos, las 2 fosas nasales y la boca. 7 huecos. Y estos 7 huecos son los que necesitamos aprender a manejar. Porque uno observa, escucha, la vida entra por la respiración y lo que nosotros decimos es lo que pensamos y después lo lanzamos hacia afuera para con ese verbo crear en la psiquis y en la mente de todas las personas. Pero a nivel mental sabemos de que el pensamiento es forma. Son las formas mentales del pensamiento que se vuelven imágenes. Y nosotros en nuestra mente cargamos una bodega, bodegas y espacios donde tenemos de todo, ¿sí? Por eso una persona habla más
consigo misma que con las demás personas. Porque todo el día estamos charlando aquí con cuánto pensador surge en la pantalla de la mente. Nos llega una imagen a la cabeza y inmediatamente empezamos a charlar. Y van apareciendo más personajes. Y a veces se reúnen 4, 5, 6 personas ahí hablando con uno, discutiendo, alegando, planeando, poniéndole situaciones difíciles, escenas de violencia, de ira, de enamoramiento, de negocio, bueno, de miles de cosas. Y todo el día ese televisor prendido. No hay un espacio de vacío, de silencio en mi interior. O sea, mi mente está tan saturada que eso se ha vuelto un mar de pensamientos. Y los seres humanos vivimos perdidos en ese mar. Caminamos y vamos hablando solos, con uno mismo, con los personajes que están aquí. Y hay veces le dicen a uno, es que usted es un tonto, y yo qué culpa tengo, contesta otro allá, pero es que usted no pone orden, ay, a usted qué le importa. Y es uno hablando con uno mismo. Y a veces, digamos como el celoso, se le posan imágenes en la cabeza y se astabia la señora con otros, charlando con otros, y apenas la encuentra en el mundo físico, le dice, ¿usted con quién estaba? Por la imaginación que estaba alimentando aquí. Nosotros necesitamos purificar la mente. ¿Por qué? Porque un pensamiento positivo da resultados positivos, pero un pensamiento negativo da resultados negativos. ¿Por qué? Porque a veces en el pensamiento nosotros mentimos, engañamos, censuramos, calumniamos y nos llevamos las personas a esas cuevas adentro y hacemos toda clase de escarnios con ellos. A veces empezamos a cometer toda clase de delitos aquí en la cabeza. Es como la mente del lujurioso, que carga en su cabeza todas las casas de citas habidas y por haber. El asesino, esas cuevas de asesinos. El ladrón, esas cuevas de ladrones. El drogadicto, todas esas regiones y espacios donde se mantiene en su interior. ¿Por qué? Porque ese pensamiento, esas formas, esas imágenes conforman nuestro propio país psicológico. Y es exactamente como en el mundo físico. En el mundo físico tenemos regiones y barrios espectaculares. Hay otros que son más o menos, pero hay otros donde reina el crimen, la violencia, la destrucción. Así es aquí. Lo que nosotros vemos afuera es lo que cargamos en nuestro interior. Y necesito trabajar dentro de mí mismo, purificando mi mente, mis pensamientos. Si a una persona le llega un pensamiento de odio hacia algo, hacia alguien, hacia un lugar, entonces debe hacerse consciente que ese pensamiento de odio, de rencor, de resentimiento, de violencia, de agresividad, está impurificando su mente, está alimentando su propio mal.
Entonces, cuando me llega ese pensamiento, lo primero que tengo que hacer conciencia es de que ese que está pensando no es mi conciencia. Ese que está pensando es un yo, es un defecto mío, es un error mío, es una creación mía. Entonces, cuando identifico esa fuerza, esa energía, esa vibración, tengo dos opciones. O le sigo la corriente al pensamiento y cometo toda clase de barbaridades desde el plano mental, o simplemente digo, mente, no te acepto este pensamiento. ¿Por qué no lo acepto? Porque ese que está pensando no es mi conciencia, es un yo. ¿Y qué ha causado ese yo en mi vida? Me ha traído sufrimientos, dolores, amarguras, enfermedades. He creado enemistades, he creado divisiones, me he causado daño, he originado enfermedades dentro de mí, porque el yo es el causante de todo mal, de toda enfermedad. Entonces, al hacerme consciente de que ese pensamiento no es de mi conciencia, entonces puedo apelar a mi propia psiquis, en mi corazón, porque la psiquis es el alma. Y en mi corazón está esa trinidad de Padre, Madre e Hijo. Y le puedo pedir a mi madre que ese pensamiento, esa forma de pensamiento, la disuelva. Entonces, inhalo y al exhalar, Madre mía, disuélvame ese pensamiento. Cada que disuelvo un pensamiento, entonces recupero un valor, una cualidad, un don, una virtud, y voy purificando mis energías psíquicas, mentales, emocionales, vitales, sexuales. ¿Por qué? Porque la mente y el sexo están unidos. Y entre la mente y el sexo está la palabra, está el sentimiento, está la emoción, está el instinto. Entonces, si yo quiero transformar mis energías y transformar mi vida, debo empezar por transformar mis pensamientos. En vez de odiar, amar. En vez de robar, dar. En vez de herir, sanar, curar. En vez de ofender, entonces agradecer. ¿Por qué? Porque cada persona es un maestro para nosotros, porque nos muestra las debilidades que llevamos en nuestro interior. Entonces, la pureza de pensamiento nos invita a evitar 100% los juicios. Porque uno ve a una persona y inmediatamente empieza a juzgarla, condenarla, criticarla, censurarla. Y eso que le estamos diciendo contra esa persona es exactamente lo que tenemos por dentro. Es el espejo, donde nos estamos viendo de cuerpo entero. Si yo le digo mentiroso, ¿será que yo no soy? ¿Que degenerado? ¿Será que yo no? ¿Que iracundo? ¿Será que yo no? ¿Cuántos pensamientos de ira tengo al día? ¿Cuántos pensamientos de codicia tengo al día? ¿Cuántos pensamientos de miedo, de temor, de preocupación tengo aquí? O sea, es una invasión. Y necesito que la mente empiece a sanarse, a purificarse, a convertir esta tierra
en un jardín. Por eso, el principio, si cambias tu forma de pensar, transformas tu vida. Si cambias la forma de pensar, sanas tu cuerpo, sanas tu alma, sanas tu mente. Si cambias la forma de pensar, transformarás tu propio destino. Porque todo se teje de arriba hacia abajo. Entonces, el pensamiento puro implica el silencio interior. Un ejemplo. Hay que aprender a callar lo que ya está en la mente. Supongamos que salí a la calle y vi a alguien que abrazó a otra persona, le dio un beso en la mejilla, entonces lo miré y dije, pero esa no es la señora de él. Entonces la mente de él, al juzgarlo, dice, mire, y la señora en la casa y este por aquí haciendo esto. O sea, empieza a inventarse una historia y empieza a juzgarlo. Y si hoy en día lo ve, entonces saca el celular, le toma una foto, la sube al internet y al momentico el planeta entero se está dando cuenta de eso. Y llega la persona a la casa, le destruyeron el lugar. Con una información por un saludo. Sin tener nada que ver con lo demás. Que llegué a un lugar y estaban hablando de una persona. ¿Cómo te parece que fulano esto y esto? Y yo escuché. Y lo peor, le di credibilidad a lo que me contaron. Entonces salgo de la casa y al primero que me encuentre, entonces ahí mismo, a contarle el chisme. ¿Cómo te parece que estuve de donde fulana y me dijo esto? Pero uno no le va a decir lo mismo que le dijeron allá, sino que uno siempre lo adorna. Le pone otro poquito más, ¿sí? ¿Y cómo te parece? Imagínate. Entonces él empieza, hay que aprender a guardar silencio de lo que ya está aquí. Usted escuchó y quieto. Se encontró quieto. Nada de ponerse a hablar de lo que a usted no le consta. Y si le consta, entonces sabe que usted también lo tiene y no tiene derecho a juzgar. Entonces empieza a trabajar sobre todo eso que está saliendo ahí, pidiendo a su ser interior se lo disuelva. Porque uno es con él, sale y es esa lengua, contarle, decirle, mire, enterarlo, que se ponga al día. No, hay que aprender a guardar silencio de lo que ya se tiene en la mente para no agrandar los conflictos. O sea, que la pureza de pensamiento implica una vigilancia de uno mismo. ¿Por qué? Porque le llegan a uno pensamientos de toda clase. Y lo primero que tengo que hacer es observar y no alimentar. Lo observo, descubro al pensador, ese que está hablando no es mi conciencia, este soy yo, madre mía, disuélvalo. Viene una imagen, madre mía, disuélvame esa imagen. Porque si llega una imagen, por ejemplo, de tipo morboso, a la mente, la persona inmediatamente entra en acción. Y se realizan los actos desde el plano mental. Entonces, cuando llega esa imagen, digo, la para y de una vez pide disolución para eso. Madre mía, disuélvame eso. Y va poquito a poco purificando esa mente. El trabajo psicológico sobre la mente
es el trabajo que hay que hacer sobre el ego, porque en el cerebelo, aquí, hay 81 zonas psicológicas mentales donde moran y viven todos los agregados psíquicos. Por eso está densamente poblado. Por eso la gente vivimos es en las nubes. No vivimos donde tenemos los pies. Obsérvense y verán. ¿Qué tanto silencio? ¿Qué tanto vacío hay en mi interior? Sin juzgar, sin condenar, sin criticar, sin censurar. Un amigo me enseñó, cuando usted observe algo, el primero que hable, pierde. Observa una imagen y escuchen una voz, ve, observa esto, y una voz le dice, ve, yo no lo tengo en la casa. Porque ya ese que está pensando se lo quiere llevar. Y si es envidioso, entonces va a empezar a sufrir porque no lo tiene. Si es codicioso, entonces alimenta esa codicia. Entonces, cuando yo observo, inmediatamente tengo que mirar qué pensamientos van a surgir. Veo una dama. Entonces, tan pronto la observan, mire qué pensamiento le llega. Yo es que le dicen una cosa, otra cosa, otra cosa. Y si se identifica, entonces termina cometiendo errores, cometiendo delitos. Veo una copa de trago, se identifica, termina borracho. O sea, hay que estar muy atento. O sea, es de las tareas más arduas. Porque es aprender a mantener la mente aquí. Ni en el pasado, ni en el futuro, sino aquí, en el presente. O sea, esta actitud me representa el presente. Estar aquí y ahora. Porque cuando la conciencia está aquí y ahora, mi mente está en silencio. Si ustedes sienten su respiración, cómo entra el aire, cómo sale, sienten el sonido del aire, lo escuchan, la mente queda serena, en paz. Y el primero que hable, obsérvelo. Y si descubre que es de la legión de la ira, lujuria, codicia, pereza, gula, miedo, temor, etc., de una vez el alto y pida la disolución para ese pensamiento y esa imagen. Y al cambiar esa forma de pensar, va cambiando todo su destino, va cambiando su propia vida. La pureza de corazón. El corazón maneja el sentimiento y el amor. El corazón está relacionado con el número 4, el santo 4. El 4 es el amor. Y al amor y a ese sentimiento nos están llamando. No solamente para amarnos a nosotros mismos, sino amar la vida, amar las lecciones de la vida. Porque por buenas o malas que parezcan, siempre traen un aprendizaje. El gran Kabir Jesús enseñó, si queréis ser mis discípulos, lo demostráis amándoos unos a los otros.
y al que más hay que amar es al enemigo, porque es el único que nos muestra lo que tenemos que cambiar. El 4 representa el amor y el amor es Dios. O sea, que todo lo contrario al amor nos separa de la divinidad. Y nosotros hemos llenado el templo del corazón de odios, de resentimientos, de rechazos, de antipatías, de negatividades, de maldad, de perversidad, de indolencia, de falta de fe, de incredulidad, de negatividad, y lo hemos vuelto como una roca, como una piedra insensible. Porque antes de que se empiece a matar en la cabeza, hace rato venimos matando en el corazón. Porque empezamos esos sentimientos negativos de venganza, de odio, de resentimiento, de crueldad, de imperdón. Entonces nos vuelven con una atmósfera completamente negra y sembramos el sufrimiento y el dolor donde quiera que nos encontremos. Uno debe de mirar en su corazón cuántos seres o personas tienen la lista negra. Fulano, ni me lo nombre, porque el solo hecho de que usted escuchó el nombre ya le dañó el día. ¿Por qué? Porque está resentido, porque está ofendido, porque está herido. O sea, hemos causado heridas y llagas en el corazón a diestra y siniestra. Hay un verso que dice: matar prohíbe la escritura, y tú siendo creyente has delinquido, pues mataste en mi pecho la aventura y en el fondo del alma me has herido. Entonces, uno tiene que sanar ese corazón. Y es reconocer que la culpa no es de otros, porque uno siempre está buscando un culpable. Es que la culpa la tiene él, la tiene el gobierno, la tiene el dirigente, la tiene la esposa, la tiene el hijo. O sea, yo soy santo. Los demás son los malos y yo soy el bueno. Entonces, cuando uno deja de culpar a los demás y reconoce que el culpable es uno por admitir pensamientos negativos, sentimientos negativos, deseos negativos, es que uno actuó. Una persona te puede mirar feo. ¿Es necesario responderle mirando feo? Una persona te insultó. ¿Es necesario insultarlo? No. Si una persona te mira feo, no son tus ojos, son los ojos de él. Y con los ojos de él puede mirar como quiera. ¿Qué está hablando mal? Es la boca de él. No es la suya la que está hablando. Pero lo tomo personal y le echo la culpa. Usted fue el que me sacó la piedra. Usted fue el que me hizo tal cosa. No. Cada persona se hiere con su propio mal. Cuando una persona nos habla con violencia, esa violencia lo está hiriendo a él. Y si yo le respondo, me hiero con mi propia violencia, no con la de él. Pero la energía de los dos se nutre, aumenta su poder de esclavitud. ¿Por qué? Porque esa vibración, al salir, por ley de afinidades, se asocia con esas mismas fuerzas y aumenta su poder. Entonces cada vez me vuelvo más esclavo. Entonces, si yo quiero la pureza de corazón y de sentimiento, entonces debo sanar mi corazón
de toda negatividad, de todo odio, de todo rencor, de todo rechazo. Yo recuerdo en el caso personal que un día, cuando no conocía todavía estos conocimientos, salí de una casa como alma que lleva el diablo echando chispas por los tacones y me prometí que nunca más iba a volver a pisar esa casa porque salí herido, ofendido, lleno de odio, de rencor y hasta con ganas de acabar con esa persona, y a esta casa nunca vuelvo. A almacenar ese rencor y hablar mal de ella por donde quiera que uno vaya, a tirarle tierra, agua sucia. Cuando conocí este conocimiento, entonces hay que amar al enemigo por la lección que nos da, porque nos muestra lo perversos y crueles y despiadados que somos. Y si usted no ama, usted no va para donde su propio ser. Si está lleno de odios y rechazos, no va para su propio ser. Así haga como chivo, así ore todo el día, pero mientras en mi corazón exista odio y rencor, estoy muy lejos de la divinidad. Por eso el gran maestro Jesús decía: todas las gentes de palabra me honran, mas de corazón están muy lejos de mí. Entonces, cuando conocí esto, lo primero que hice fue irme para esa casa que prometí nunca volver, y llegué y le toqué a la señora, abrió así entre la puerta, y claro, como estábamos de enemigos, me vio y me dijo: ¿usted a qué diablos viene? Y le dije: a ayudarle, a servirle, porque la quiero y la amo mucho. Entonces me abrió la puerta. Y me estuve 15 días en esa casa, sirviéndole con todo el amor que yo podía en todas las actividades y observando por dentro qué sentía. Porque si yo no sano mi corazón, entonces eso sigue carcomiendo dentro. ¿Por qué hoy en día las personas están enfermadas de los huesos? Del sistema óseo. Porque estamos llenos de odio, llenos de rencor, llenos de resentimiento, llenos de crueldad, llenos de cantidad de cosas, y no lo reconocemos. Nos falta humildad. Y un corazón humilde es un corazón generoso, un corazón bondadoso, un corazón compasivo, y sabe dispensar los errores de las demás personas. ¿Por qué? Porque él también los tiene. Viene la pureza en la palabra. El verbo es sagrado y es Dios. Y nosotros utilizamos el verbo como una daga para herir, para ofender, para criticar, para calumniar, para censurar, para empilecer, para falsear. O sea, nuestra palabra la estamos utilizando para crear y alimentar el mal. Sale una noticia que fulanos están haciendo esto, aquello, lo otro. Usted escucha eso y ahí mismo, que los maten a todos, que acaben con todos. Y si usted pronuncia esas palabras, ¿qué está haciendo? Creando ese mal en su interior y alimentando ese mal en todo el mundo. ¿Cómo vamos a querer la paz en la tierra si todos vivimos en guerra, lanzando destrucción hacia afuera? Que a los de tal región, que los barra con bombas, que acaben con esto, que tiren con aquello. Y se nos ha enseñado: el mal no se combate con el mal. Jamás. El mal se combate con el bien. Mientras estemos reaccionando de la misma manera, estamos alimentando el mal del mundo y estamos alimentando nuestro propio mal. Por eso hay que sanar y purificar
mi corazón, que mis sentimientos sean puros de perdón, de compasión, que mi corazón sea sanado, que mi palabra sea justa, sea verdadera, sea exacta, sea útil. Un amigo me enseñó, si usted va a prometer algo y no lo va a cumplir, no lo diga, porque la palabra es sagrada. Si usted va a decir algo y se da cuenta que es negativo, muérdase la lengua. Usted está pensando algo, empezó el pensamiento, no lo termine, porque usted ya se dio cuenta que lo que está pensando ese verbo es negativo. Entonces, tan pronto escucha esas palabras adentro, silencia la mente, calle la mente y pida disolución para ese yo. En mis actos debo ser correcto. Si a mí me ponen, por ejemplo, a pesar un objeto, supongamos que yo trabajo en una carnicería y voy a vender carne, entonces me dicen 1 kilo de carne, pero le quito 3 rayitas para que no me pese completo el kilo, ¿cierto? Y le voy a cobrar el kilo, ¿cierto? O sea, cada que yo no soy exacto en mis acciones, entonces estoy faltando a esa pureza de acto. Alguien me lleva un objeto para arreglar, no tiene nada, y yo le invento que tiene tal daño, tal cosa, tal otra, con el fin de sacarle provecho. Vale tanto, y yo le inflo el valor. Entonces estoy faltando a esa pureza de acto. En la pureza sexual, el sexo es el altar de Dios. El sexo es lo más sagrado que el ser humano posee en su cuerpo. Es la puerta de la vida. Es la puerta por donde nosotros salimos del paraíso y es la puerta por donde debemos entrar a ese paraíso, a ese Edén. La pureza sexual se tiene que conquistar en la mente, en el sentimiento, en las palabras, en las acciones y en el sexo. ¿Por qué? Porque existen yoes lascivos, yoes morbosos, yoes lujuriosos, como el caso de una dama que se subió a un bus y un señor empezó a mirarla, pero la miraba con deseo, con lujuria, y la señora sentía esas miradas. Entonces, como ella se iba a bajar, le dijo al señor: caballero, me hace favor y me devuelve la ropa, que es que me voy a bajar del bus, ¿sí? Porque con la mirada la desnudaba, ¿sí? O sea, las personas con la cabeza cometemos toda clase de delitos, de morbosidades. Personas que andan con unas casacitas en la cabeza, a toda hora hablando de sexo, morboso, denigrando el sexo. Entonces, toda la palabra, como es sexual y el verbo es sexual, afecta la parte creadora sexual. La mente lasciva afecta la parte sexual. Todos los actos de agresividad, de violencia, de ira, y el mayor destructor de la energía sexual es el odio. O sea, eso quema la energía sexual. La pureza sexual nos indica a nosotros de que es a través de esa cruz del sexo como nosotros tenemos que reconstruir el templo del Dios vivo entre un hombre y una mujer, en fidelidad, en castidad y en amor, que lo vamos viendo en la medida en que vamos avanzando en las conferencias. Gracias por escuchar. Dios los bendiga a todos. Amén.